Las creencias religiosas más absurdas de la actualidad no se originaron en un pasado lejano. Siguen vigentes, repetidas como verdades incuestionables, incluso cuando desafían la lógica más básica. Este vídeo expondrá algunas de estas creencias, explicará por qué aún sobreviven y revelará el mecanismo psicológico que lleva a millones de personas a creer en ideas que no tendrían sentido ni en una película de fantasía. Pero ante todo hay un punto en este laberinto que la mayoría desconoce, y es precisamente ahí donde tu visión de la fe puede cambiar por completo. El contexto es simple, pero incómodo. Vivimos en la era de la tecnología, la ciencia y la información, pero la insistencia en ciertos dogmas parece ir en aumento, no en disminución. Y lo que nadie te dice es que detrás de estas creencias hay un mecanismo emocional que funciona a toda velocidad, moldeando comportamientos, relaciones e incluso políticas públicas. El problema no es solo creer, sino no saber por qué se cree. El objetivo aquí es ir más allá de la crítica obvia. No nos limitamos a enumerar supersticiones o rituales extraños. Descubrimos el funcionamiento interno de estas creencias, mostrando cómo fueron diseñadas para sobrevivir incluso al ser confrontadas por la razón. Comprenderás por qué algunas ideas improbables persisten con más fuerza que las verdades verificables. Y quizás lo más sorprendente es darse cuenta de que algunas de estas creencias no son fragmentos aislados del pasado, se presentan como modernas, actualizadas, envueltas en un sofisticado lenguaje religioso, pero cargan con el mismo núcleo absurdo que cautivó a las civilizaciones antiguas. La diferencia es que ahora caminan disfrazadas, impulsadas por miedos y necesidades, tan humanos como invisibles. El hilo común que une todo esto y que casi nadie se da cuenta es que las creencias más absurdas no sobreviven a pesar de su incoherencia, sino por causa suya. El choque entre la lógica y la devoción crea una especie de protección emocional como un muro interior que impide cualquier cuestionamiento. Y comprender este mecanismo puede cambiar tu perspectiva sobre todo lo que consideras verdad. Entre las creencias más persistentes se encuentra la idea de que ciertos rituales específicos pueden determinar el destino de alguien, como si el universo funcionara mediante pequeños trucos simbólicos capaces de manipular las fuerzas espirituales. Pocos se dan cuenta de que esto reduce la dimensión misma de lo sagrado a una especie de máquina automática donde los gestos reemplazan la responsabilidad, la reflexión e incluso la empatía. Otra creencia que se extiende a lo largo de generaciones es la idea de que ciertos objetos físicos, piedras, sal, agua, cintas, medallas, poseen una especie de wifi espiritual que transmite protección invisible contra fuerzas indescriptibles. Este sistema carece de lógica. Funciona más como un amuleto emocional que como una creencia estructurada, pero aún se considera una verdad absoluta en muchas tradiciones. También persiste la idea de que los líderes religiosos son infalibles y poseen poderes especiales que los sitúan por encima del error y la crítica. Este tipo de creencia crea un terreno fértil para el abuso, la manipulación emocional e incluso el control psicológico. Lo más curioso es que esta autoridad no se gana con acciones, sino que se confiere automáticamente simplemente por la posición jerárquica. Y aún existe la creencia tan común como silenciosa, de que cuestionar la fe es señal de debilidad espiritual o rebelión moral. Esto transforma el acto más humano y sano, pedir en pecado. Es una estrategia antigua, pero sumamente eficaz. Impide que el creyente explore sus propias dudas, manteniéndolo atrapado en un ciclo de culpa y sumisión. Y ahora quiero saber tu opinión. Comenta a continuación con la frase: la creencia solo es fuerte cuando no necesita del miedo para existir. Quiero ver cuántas personas realmente piensan sobre esto. Una de las creencias más extendidas y paradójicamente menos cuestionadas es la idea de que las enfermedades, las tragedias y los fracasos son formas de castigo divino. Esta interpretación transforma la vida humana en una especie de tribunal invisible donde todo se evalúa, se anota y se devuelve en forma de sufrimiento. Lo cruel es que esta perspectiva no ofrece explicaciones, solo culpa. El dolor deja de ser una consecuencia de las circunstancias y se convierte en una sentencia espiritual. Otra creencia curiosa es la insistencia en ver señales sobrenaturales en cualquier evento fortuito. Muchos creen que la caída de un objeto, un ruido inesperado o incluso una coincidencia cotidiana es un mensaje enviado directamente del cielo. Pero si todo es una señal, entonces nada es una señal.
La mente humana es experta en conectar los puntos, incluso cuando no hay puntos que conectar. Y eso es precisamente lo que sustenta esta creencia hasta el día de hoy. También existe la idea de que ciertas palabras poseen un poder místico capaz de atraer o repeler energías. Para estas personas, pronunciar algo negativo es prácticamente una invitación al desastre, como si el habla mismo fuera una fuerza cósmica autónoma. Esta visión transforma el lenguaje en una peligrosa arma espiritual y refuerza una postura de vigilancia constante respecto a los propios pensamientos. Y tras todo esto se instala un miedo silencioso, la preocupación de que cualquier pensamiento impuro, cualquier duda, cualquier cuestionamiento pueda comprometer la relación del creyente con lo divino. Esta creencia crea una prisión mental donde incluso el intento de comprender se ve vedado. La paradoja es que la religión que debería aliviar la carga de la vida, a menudo añade un peso invisible. Pero lo más intrigante es darse cuenta de que muchas de estas creencias surgieron precisamente para mantener al creyente dependiente, atrapado en una estructura que se fortalece cuanto más miedo produce. Incluso hoy algunas personas creen que objetos sencillos como imágenes, estatuas o figuras específicas poseen poderes sobrenaturales capaces de transformar el destino. No se trata de simbolismo, sino de interpretación literal, como si el universo funcionara mediante artesanía sagrada. El problema no es venerar los símbolos, sino creer que reemplazan la responsabilidad, el esfuerzo y la autoconciencia. Otra creencia sorprendentemente común es que ciertos líderes espirituales pueden predecir el futuro, no mediante el análisis, la intuición y la lectura, sino mediante algún tipo de conexión directa con una dimensión superior. Esta creencia funciona porque ofrece una sensación de control en un mundo que parece cada vez más caótico, pero la práctica cede ese control a alguien que no tiene forma de ejercerlo. La idea de que el mundo está a punto de acabarse también persiste y señales sutiles ya anuncian esta catástrofe inminente. Siempre hay una guerra, una pandemia, un fenómeno meteorológico que sirve de prueba irrefutable. Esta creencia se recicla fácilmente. Cuando una predicción falla, surge otra. El miedo se renueva y el ciclo continúa. Además, algunos creen que el sufrimiento es sinónimo de una espiritualidad elevada, como si el dolor fuera una especie de moneda aceptada en el mundo invisible. Este tipo de creencia fomenta el autosacrificio extremo y normaliza la violencia emocional, física y psicológica en nombre de una virtud que nunca está claramente definida. Y lo más curioso es que cuanto más incoherentes parecen estas creencias, más fuertes se vuelven, como si la ausencia de lógica fuera precisamente el cemento, que lo mantiene todo unido, sostenido por el silencio que siempre ha existido en torno a las preguntas que nadie se atrevió a hacer. Otra creencia que persiste con fuerza impresionante es que ciertas figuras religiosas poseen poderes exclusivos para interceder entre lo humano y lo divino, funcionando como un puente obligatorio entre el creyente y lo que considera sagrado. Esta idea crea una dependencia silenciosa, transformando lo espiritual en un sistema jerárquico donde solo unos pocos tienen acceso a la cima. El creyente termina creyendo que su propia voz no es suficiente. También existe la creencia de que el universo entero gira en torno a una batalla invisible entre seres espirituales que compiten por la mente humana como si fuera un tablero de ajedrez metafísico. Esta creencia reduce la complejidad de la vida a un juego cósmico donde cualquier error, duda o debilidad se atribuye a fuerzas externas que manipulan al individuo. La responsabilidad se disuelve, sustituida por una guerra espiritual interminable. Otra creencia generalizada es que ciertas oraciones funcionan como contratos espirituales que garantizan bendiciones si se repiten correctamente. Independientemente del contexto, la reflexión o el estado emocional, la repetición se convierte en una fórmula mágica y cuando no funciona, no se cuestiona el concepto, sino al creyente a quien se culpa por no haber orado con suficiente fe. También existe la idea de que el sufrimiento humano forma parte de un plan perfecto que no se puede comprender porque la mente humana es demasiado pequeña para comprender el razonamiento divino. Este tipo de creencia crea una especie de conformismo espiritual donde las injusticias, los abusos y las tragedias se aceptan como si fueran parte de una arquitectura necesaria. El consuelo que se ofrece es ilusorio, neutraliza la indignación que podría impulsar un cambio real. Pero lo que pocas personas comprenden es que cuanto más apelan estas creencias a conceptos absolutos, menos espacio dejan para la reflexión personal.
La fe deja de ser un viaje interior y se convierte en una atadura emocional guiada por el miedo y la sumisión. Una de las creencias más absurdas y paradójicamente la más común es la idea de que ciertos líderes espirituales poseen inmunidad moral simplemente por ejercer una postura religiosa. Pueden equivocarse, fallar e incluso cometer abusos, pero sus seguidores creen que Dios los eligió y que, por lo tanto, no pueden ser juzgados con los mismos criterios que los demás. Es una creencia que no protege lo sagrado, sino el poder humano disfrazado de autoridad divina. Otra creencia persistente es que los fenómenos naturales son manifestaciones directas del descontento religioso. Las tormentas se convierten en castigos, los terremotos en advertencias, las sequías en desaprobación divina. Es una forma de interpretar el mundo que parece antigua, pero que sigue vigente, especialmente cuando los líderes religiosos utilizan las tragedias para reforzar su narrativa de control y miedo. También hay quienes creen que interpretar literalmente cada pasaje de un texto sagrado es la única forma pura de vivir la fe. Pero esta creencia ignora que estos textos fueron escritos en contextos completamente diferentes, traducidos cientos de veces, moldeados por disputas políticas y reescritos según los intereses de la época. Aún así, hay quienes tratan cada frase como si hubiera sido dictada palabra por palabra en una habitación silenciosa en el cielo. Otra creencia muy común es que cuestionar a líderes, dogmas o doctrinas constituye una amenaza espiritual. Se demoniza la duda, el pensamiento crítico, se considera una rebelión moral y cualquier intento de comprensión profunda se considera una falta de fe. Esta creencia transforma la búsqueda del conocimiento en algo esencialmente humano en motivo de culpa. Y lo más sorprendente es darse cuenta de que detrás de todas estas ideas hay un elemento que casi nadie percibe. Algunas creencias solo existen porque necesitan evitar que te hagas preguntas. No sobreviven a la luz, solo a la repetición. Una creencia que aún domina la imaginación de muchas personas es la idea de que ciertos lugares físicos poseen portales directos a lo divino, como si la presencia espiritual solo pudiera actuar en puntos específicos del planeta. Esta visión transforma la fe en geografía sagrada y lleva a miles de personas a viajar en busca de algo que irónicamente siempre ha estado en su interior. Pero la creencia persiste porque da forma concreta a lo invisible. Otra creencia que se extiende a lo largo de los siglos es la noción de que la oración tiene una forma correcta, casi como un protocolo celestial. Se habla de la entonación correcta, la postura correcta, las palabras correctas, como si Dios fuera un asistente exigente que solo procesa las peticiones enviadas en el formato correcto. Esto genera más miedo que fe y transforma un gesto humano en un ritual mecánico. También existe la creencia de que ciertos objetos, alimentos o gestos impuros pueden contaminar espiritualmente a una persona. Esta idea crea una obsesión por la pureza que trasciende el ámbito emocional e invade la vida cotidiana, regulando el comportamiento de forma casi paranoica. La fe deja de ser una experiencia para convertirse en una lista de verificación. También existe la idea de que las personas de otras religiones son inevitablemente condenadas, incluso si son éticas, generosas y justas. Esta creencia, además de injusta, reduce la moral a un club espiritual exclusivo, donde el valor de una vida se decide no por el carácter, sino por la afiliación religiosa. Crea muros invisibles que separan a personas que nunca debieron ser enemigas. Pero lo más sorprendente es cómo estas creencias logran sobrevivir incluso frente a la evidencia, coexistiendo con la tecnología, la ciencia y el conocimiento. Algo en esta resiliencia revela una estructura psicológica mucho más profunda. Otra creencia que desafía toda lógica es que los líderes espirituales poseen poderes curativos que se transmiten a través del tacto, la respiración o palabras específicas. Es una idea que mezcla la esperanza con la desesperación y por lo tanto encuentra terreno fértil. Cuando alguien es emocionalmente frágil, cualquier promesa de alivio se vuelve milagrosa. El problema es que este tipo de creencia abre la puerta a manipulaciones peligrosas. También existe la creencia persistente de que ciertos números, días u horas, son más espiritualmente efectivos que otros. Esta visión transforma la vida en una especie de agenda mística, donde el valor de lo que se hace depende de la fecha, y no de la intención. Las personas terminan viviendo según un calendario invisible que dicta lo permitido y lo arriesgado. Otra creencia que sigue muy vigente es que la fe ofrece inmunidad moral.
Basta con creer para estar siempre en el lado correcto. Esta idea desalienta la responsabilidad, la reflexión y la autoconciencia. Crea una comodidad ilusoria donde la fe misma se convierte en un escudo que protege al creyente de reconocer sus propios errores. También hay quienes creen que la prosperidad financiera es una señal directa de la aprobación divina y que la pobreza es consecuencia de la falta de fe. Esta creencia no solo deshumaniza a quienes sufren, sino que también alimenta a líderes que venden promesas de riqueza a cambio de una devoción ciega. Es la espiritualidad transformada en un negocio. Y lo más intrigante es darse cuenta de que cuando miras todas estas creencias juntas, empiezas a ver un patrón silencioso. Cuanto más promete una creencia control total sobre el caos de la vida, más probable es que haya sido creada no para explicar el mundo, sino para calmar el miedo humano a no controlarlo. Entre las creencias más persistentes se encuentra la idea de que ciertas personas poseen dones espirituales que les otorgan una visión privilegiada de la vida de los demás, actuando como una especie de guardián divino ambulante. Esta creencia coloca al individuo en una posición de exposición perpetua, como si su intimidad estuviera siempre observada y juzgada por autoproclamados intermediarios de lo sagrado. Este tipo de creencia alimenta el miedo, la dependencia y la sumisión. También existe la creencia de que ciertas canciones, ritmos o danzas tienen una influencia espiritual negativa simplemente por su forma estética. Esto transforma las preferencias artísticas en batallas cósmicas imaginarias, donde cualquier expresión fuera de la norma religiosa se convierte en una amenaza moral. Y así, en lugar de comprensión cultural, nace una censura emocional disfrazada de fervor espiritual. Otra creencia muy común es la idea de que la mente humana es incapaz de comprender la realidad sin estar atada a un sistema religioso específico. Esto devalúa siglos de filosofía, ciencia, arte y reflexión humana, reduciendo el camino intelectual a una especie de dependencia espiritual. El mensaje implícito es que pensar por uno mismo es peligroso. Además, algunos creen que la fe garantiza una protección especial contra todo tipo de sufrimiento, como si fuera un escudo permanente contra el caos de la vida. Cuando esta protección falla, porque inevitablemente falla, el creyente no cuestiona la creencia, sino a sí mismo. La lógica se convierte en castigo emocional y la espiritualidad en culpa. Y lo más sorprendente es que, aunque muchas de estas creencias parecen defender la fe, en realidad defienden estructuras de poder que se fortalecen siempre que el creyente acepta una explicación sin cuestionar por qué existe. Otra creencia común es que la religión ofrece un manual cerrado sobre el comportamiento humano, como si cada decisión vital, desde el amor hasta el trabajo, desde la amistad hasta el dolor, estuviera escrita en un verso sagrado esperando ser interpretada. Esto priva al individuo del derecho a construir su propia ética y transforma la moral en obediencia automática. También hay quienes creen que cualquier avance científico que contradiga el dogma debe ignorarse. Esta creencia crea barreras artificiales entre el conocimiento y la espiritualidad como si fueran enemigos naturales. En la práctica obstaculiza la evolución del pensamiento y mantiene a las personas atrapadas en conceptos que ya no corresponden al mundo real. Otra creencia que aún persiste es que el sufrimiento extremo acerca automáticamente a la persona a Dios. Esta perspectiva distorsiona por completo la relación entre la espiritualidad y la humanidad, transformando las tragedias en pasos espirituales obligatorios. Es un razonamiento que no sana, solo idealiza el dolor. También existe la creencia de que la religión es siempre la fuente de la verdad absoluta. Incluso cuando se enfrenta a hechos, investigaciones, evidencias y contradicciones explícitas, esta creencia crea un escudo que impide cualquier reevaluación, como si reconocer un error destruyera por completo la estructura de la fe. El miedo a cuestionar se vuelve mayor que el deseo de comprender. Y si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo sencillo. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. No solo para continuar esta conversación, sino porque los próximos segmentos tocarán un punto que casi nadie se atreve a afrontar. ¿Por qué algunas creencias absurdas persisten incluso cuando el creyente se da cuenta de que algo no tiene sentido? Una de las creencias más arraigadas es que cualquier pensamiento que contradiga la doctrina es automáticamente la influencia de una fuerza maligna. Esta idea crea una especie de vigilancia interna donde el individuo comienza a vigilar su propia mente temiendo que un simple cuestionamiento sea prueba de debilidad espiritual.
La duda deja de ser una herramienta para la evolución y comienza a ser tratada como una invasión enemiga. Otra creencia muy común es que los líderes religiosos tienen respuestas preconcebidas a cuestiones profundamente humanas como el amor, la culpa, la identidad y el sufrimiento, como si la experiencia individual careciera de valor ante las interpretaciones externas. Esto impide que las personas desarrollen autonomía emocional y crea una relación de dependencia disfrazada de guía espiritual. También persiste la idea de que las tradiciones antiguas deben seguirse ciegamente simplemente porque son antiguas. El mero hecho de que algo se haya repetido durante siglos se convierte en argumento suficiente para considerarlo cierto. Pero la tradición no es sinónimo de sentido común. A menudo es simplemente el eco de una creencia que nadie se ha atrevido a cuestionar. Otra creencia prevalente es que la moral solo existe dentro de un sistema religioso, como si la ética fuera un producto exclusivo de la fe. Esta visión reduce la capacidad humana de empatía y cooperación a un código de recompensas y castigos espirituales. Ignora por completo la historia, la sociedad y la propia naturaleza humana. Y lo más revelador es darse cuenta de que muchas de estas creencias sobreviven porque fueron construidas para evitar precisamente aquello que las destruiría: la reflexión, la investigación y la libertad de pensamiento. Una creencia que persiste en muchas culturas es que el comportamiento de una persona puede atraer bendiciones o castigos casi automáticamente, como si la espiritualidad fuera un sistema de recompensas programado. Esta concepción transforma a Dios en un inspector moral que otorga aprobación según los pequeños éxitos diarios y condena por deslices que a menudo son simplemente parte de la condición humana. Otra creencia generalizada es que la fe de una persona se mide por la intensidad con la que repite rituales, canta, participa o demuestra devoción en público. Este tipo de creencia genera una competencia silenciosa donde la auténtica espiritualidad se confunde con la práctica religiosa. La dimensión íntima de lo sagrado desaparece, sustituida por manifestaciones externas que revelan poco sobre la verdadera profundidad de una persona. También hay quienes creen que algunas creencias ni siquiera se pueden discutir, como si la simple conversación fuera una amenaza mortal para la esencia de la fe. Esta idea crea tabúes artificiales e impide diálogos que podrían aportar comprensión, madurez y conciencia. Es un silencio que protege ideas frágiles y no sagradas. Otra creencia muy extendida es que la religión siempre es la mejor explicación posible para todo, incluso cuando la realidad ofrece respuestas más completas. Esto crea una dependencia interpretativa donde el individuo comienza a filtrar el mundo exclusivamente a través de la lente del dogma, ignorando matices y complejidades que podrían ampliar su comprensión de la vida. Y quizás el punto más importante y menos percibido es que muchas de estas creencias no se mantienen vivas por su fuerza, sino por el miedo a abandonarlas. Y es precisamente cuando alguien reconoce este miedo que descubre que la creencia nunca tuvo el control. Quien estuvo atrapado todo el tiempo fue el propio creyente.